Álvaro Uribe Vélez fue objeto de una intervención arbitraria en su intimidad y que eso genera unas consecuencias jurídicas de exclusión de entrada. Pero si ahí fuera todo eso, lo que ya es grave no lo sería tanto como lo que ahora vamos a analizar, su señoría, para justificar al máximo grado, con toda la carga argumentativa, esta solicitud de exclusión. ¿Por qué? Porque la interceptación del abonado celular de Álvaro Uribe Vélez se fundamentó, su señoría, en un documento público que contenía una información falsa. Mucho más grave todavía. No fue por error, fue falso, fue deliberadamente falso. Es espurio de su origen, su señoría. ¿Por qué lo dice la defensa? Porque esa orden de interceptación o intervención telefónica del abonado celular del senador entonces Álvaro Uribe Vélez se fundamentó en un informe de policía judicial, el número 11 22 32 86 raya bloque 11 22 32 87, es decir, dos informes para ser unidos, del 7 de marzo, su señoría, del 2018, que suscribieron los investigadores del CTI, Clara Azucena López y Roque Julio Duarte Sánchez. Ese informe de esa fecha, ya mencionado, 7 de marzo, motivó que ese mismo día, 7 de marzo del 2018, a las 11:37 de la mañana, el doctor Iván Andrés Cortés lo recibiera. Y él actuaba en esa época, el doctor Iván Andrés Cortés, como magistrado auxiliar del despacho de su titular, el magistrado José Luis Barceló. Y está la constancia de la hora de recepción, 11:32 de ese día. ¿Y qué decía ese informe? En lo pertinente, señoría. En el desarrollo de las labores de policía judicial encomendadas, se logró establecer que existe comunicación en los abonados celulares tales y tales, desde lo que es posible obtener información de interés para la investigación, razón por la cual se solicita la interceptación de los mismos. Es decir, su señoría, se estaba diciendo que entre dos teléfonos celulares se había logrado establecer que había comunicación. Uno de esos abonados era el de senador Álvaro Uribe Vélez y el otro era el de, ya después averiguamos, de un abogado. Esto, señoría, como se verá, es absolutamente falso. Bueno, gente, se confirma, gente, hay una evidencia probatoria en el caso de Álvaro Uribe. La corte guerrillera y corrupta era la encargada, gente, de custodiar el computador y el celular del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Y hoy se confirma, gente, de que esa corte guerrillera y corrupta eliminó evidencia probatoria en favor de Álvaro Uribe. Gente, desaparecieron evidencia probatoria, manipularon, gente, el celular del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve y manipularon el computador donde había evidencia. Vinculaba a Iván Cepeda del plan criminal en contra de Álvaro Uribe y del falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Estas evidencias fueron eliminadas por esa corte guerrillera y corrupta. Hay que decirle al pueblo colombiano de que estas ratas que fungen como magistrados en Colombia, cualquier rata puede ser disque magistrado. Y estos criminales eliminaron evidencia probatoria que servía para el juicio de Álvaro Uribe, para demostrar el plan criminal de estos asesinos de izquierda comunista. Hoy denuncia el abogado Jaime Granados, denuncia en revista Semana el plan criminal de estas ratas de izquierda comunista. Claro, Iván Cepeda, como recordemos, Iván Cepeda había pagado $5 millones a esa corte guerrillera y corrupta
para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Y hoy se confirma, la corte es una mano de ratas, unos criminales, unos asesinos mañosos, extorsionistas, estos asesinos. Recordemos, esas cortes durante años, gente, han robado al pueblo colombiano y han defendido a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros para que estos sean asesinar y enviar cocaína al extranjero para que giren plata a esos asesinos de esas cortes criminales. Hoy sabemos quiénes son esos criminales asesinos de esas cortes. Son unas ratas, unos criminales. El abogado de Álvaro Uribe hoy hace una grave denuncia en contra de estos asesinos. Escuchen estos explosivos audios. Defensa del expresidente Uribe tiene pruebas de manipulación del computador y celular del testigo Juan Guillermo Monsalve. Borraron archivos. El hallazgo es demoledor, si hay información que fue borrada. La reiterada petición del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana, de que se les permitiera conocer y analizar la totalidad del contenido del computador y el celular del denominado testigo estrella contra el exmandatario Juan Guillermo Monsalve, y que fue negada en su momento por la jueza, deja ahora sobre la mesa una explosiva revelación. Allega información relevante. La esperada revisión demostraría que los equipos del exparamilitar fueron manipulados y le fue borrada información que es importante para el caso y para demostrar la inocencia del expresidente Uribe en el juicio por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno de testigos. Semana conoció en su totalidad los informes enviados por la bancada de Uribe a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que actualmente estudia una tutela del exmandatario para que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. En simples palabras, se busca que en la audiencia preparatoria de juicio se les permita presentar sus pruebas. Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, hace fuerte denuncia y asegura que las interceptaciones telefónicas se hicieron en la Corte Suprema con un informe falsificado. Entre estas, los informes periciales que señalan que muchos de los elementos que se encontraban en los dispositivos móviles de Monsalve y los cuales le fueron incautados por el INPEC en la cárcel La Picota de Bogotá fueron alterados, manipulados y hasta eliminados. Esto después de realizar una comparación de la copia espejo que le entregó la Fiscalía General el pasado 12 de septiembre y a la copia original que fue recolectada hasta el pasado 29 de septiembre de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Contexto: Dirección Nacional de Inteligencia tampoco encontró ningún rastro de la compra del software Pegasus. En el documento conocido por Semana, se advierte claramente que se habrían extraviado 76.907 archivos al realizar la comparación entre las dos copias. En la copia original, se resalta aparecen 424.272 archivos, mientras que en la copia espejo son 346.365. Contexto: Defensa de Uribe nunca recibió copia espejo de equipos del testigo Juan Guillermo Monsalve, como afirma la contraparte. Esta es la prueba. Al tiempo que la copia espejo, puesta a disposición por la Fiscalía, muestra un número total de 347.365 archivos, es decir, existe una diferencia de 76.907 archivos que reposan en la imagen forense obtenida por los peritos de la defensa y que no estarían en la copia espejo puesta a disposición de la Fiscalía, advierte la bancada de defensa del expresidente. En otro de los apartes de la comunicación, se señala que al hacer la revisión del teléfono celular de Monsalve también existen varias diferencias con la información que les fue entregada por la Fiscalía General. Contexto: señora juez, por favor, no me deje sin pruebas. Jaime Granados explica el reclamo de Uribe por falta de garantías en el juicio. Estos son los argumentos.
Al realizar la extracción de información, obteniendo en las 4 ocasiones información adicional a la encontrada por la Fiscalía, destacado diferencias sustanciales en números de archivos, en algunos casos, cerca de 25.000 archivos. Es decir, se habría presentado una notable eliminación de elementos. Lo encontrado en estos elementos es pieza clave para que la defensa del expresidente realice su teoría del caso y así demuestre su inocencia frente a las acusaciones hechas por la Fiscalía General. Por esto, los abogados del exmandatario aseguran que existía justificación para pedirle a la jueza 44 de conocimiento un plazo mientras se realizaba una revisión de estos elementos. Para el próximo 16 de octubre quedó fijada la audiencia en la que se definirán las pruebas que serán utilizadas en el juicio contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. La defensa del exmandatario y la Procuraduría General ya pidieron que se excluyan las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas por la Corte Suprema de Justicia y en las cuales se registraron las conversaciones entre el entonces senador con el abogado Diego Cadena, el congresista Nilton Córdoba, su hijo, Tomás Uribe, y otras personas de su entorno familiar.